La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar cosas lindas, ¿verdad? De los jóvenes que por una parte trabajan dando ese granito de arena, decimos nosotros, en la construcción también de nuestras familias, de nuestra sociedad. Y cada uno de acuerdo a esa riqueza tan linda que el Señor le ha dado. Todos tenemos cualidades impresionantes, pero como decía justamente San Juan Bosco, que tenemos aquí con nosotros también, los jóvenes tienen que darse cuenta de las cosas maravillosas que Dios les ha dado para que puedan poner al servicio de los demás. Hoy le tenemos aquí a un joven con quien vamos a hablar. Él nos va a ir explicando qué está haciendo y cómo también él está llevando su vida y está dando ese granito de arena a su familia, a su sociedad y todo lo que nosotros podemos hacer en servicio y a favor de nuestros hermanos. Bueno, bienvenido, no digo todavía tu nombre porque vos te vas a presentar vos mismo, ¿verdad? Y nos vas a decir tu nombre, qué estás haciendo, cuántos años tenés, y después vamos a ir conversando también sobre todos estos proyectos que tenés en tu vida. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, padre, gracias por la invitación. Y bueno, me presento, mi nombre es Cristian Aguilar, actualmente tengo 22 años. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Comercial, estoy en el 5º año y también estoy trabajando. ¿Trabajas? ¿En qué estás trabajando, Cristian? Actualmente estoy en la visita médica. Estoy en el visita rubro, médica. Exactamente. ¿Y cuál es ahí me dijiste Ingeniería Comercial y con visita médica? ¿Cuál es la relación? Claro, sí, bueno, de hecho que... ¿O solamente para juntar un poco de platita y estudiar? No, hay bastante relación. ¿En porque serio? trabajamos todo lo que es... por decirte, marketing, relacionamiento con la gente, comunicación, entonces me ayuda bastante en lo que es el ámbito laboral, el tema de mi estudio. De tu estudio. O sea, a ver, definime un poco así, entonces muchos jóvenes que están viendo y también las familias para que sepan y de acuerdo a experiencias, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, las experiencias de otros nos ayudan también a nosotros a saber elegir en la vida. Entonces, ¿en qué consiste entonces esto que vos estás diciendo? Ingeniería comercial. Y bueno, la ingeniería, por decirte, abarca mucho lo que es el tema de matemáticas, de números, ¿verdad? Sí. Entonces, la ingeniería comercial va más allá del estudio de mercadotecnia, de marketing, como te digo, un poco de relacionamiento. Entonces, va bastante por esa rama, por decirte. Ya. O sea que esto es casi como para hacer un proyecto claro. de actividades que uno lo que nosotros, por decirte, conseguimos al recibirnos de la carrera es llevar a cabo una empresa y guiar la empresa. Exactamente. Organizar la empresa. Gerenciar la empresa. Gerenciar la empresa. Mira, gente. Te tengo que contratar entonces ya como aquí gerenciarme Claro nuestro que sí. canal, nuestro programa. Claro, sí, por supuesto. Pues senda tuya y ve ahí, así estoy tambaleando. No, claro, estamos a la orden, claro que sí. ¿Qué curso está, Cristian? Actualmente en el 5º año. ¿5º año? En el 5º año. Este año. Ya te puedo contratar ya y hacer tu pasantía y la gente. Este año debería estar haciendo ya mi tesis a fin de año para culminar la carrera de administración. Y un año más después para la carrera de Ingeniería Comercial. Ya. Tengo doble titulación en esta carrera. A la cuenta, doble ¿Y vos pensás en la doble titulación? Sí. ¿Y después quién te va a contratar? Porque vas a costar demasiado caro, entonces, con doble, triple titulación. No, ahí yo ya me achiqué, no sé cómo te iba a pagar, será. No. Hay que prepararse para la vida. Eso sí. Hay que prepararse. Te felicito. Bueno, gracias. Y entonces, a ver, un poco la familia, tu papá, tu mamá, todo. Y bueno. ¿Cuántos hermanos? Mis padres son bastante jóvenes aún. Tengo 2 hermanos, una hermanita pequeñita ahora de 3 años. Y un hermano que cumplió 15 hace unos días. O sea que bien distanciado hoy, Penedo. Exactamente. ¿Cómo dijiste 22? Así es. 15
y 3. Y 3 ahora. O calcula 20, parece que ya eran los ingenieros tus padres. No, así es, así es. O calcula poner con los números. Qué pucha. No, y hay como vos decís, un rango de edad interesante. No, y por eso. Sí, sí, entonces sí. vos a tu hermanita así, pum, 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 acá me te cago en Qué pucha, terrible sí que son. No, hay caso con Bueno, ellos. ahora ya creció, por lo menos el de 15, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ahora ya podemos conversar un poquitito más con él. Exactamente. La otra es nenita todavía, 3 añitos, sí. hay que mimarle, hay que alzarle. Ella es la princesa de la casa. Lo que ella se dice se hace ahí en casa. Y bueno, pero tus padres son jóvenes, pero vos también sos joven, ¿verdad? 22 años. Sí, sí, sí. Y es lindo, entonces 5º año ya. ¿Y de dónde sos entonces me dijiste? Yo soy de la ciudad de Luque. Luqueño. Así es, sí. ¿Y bailan de equipo dónde? Y Luque, como Luque, tiene que luqueño, ser. Claro, pure claro. Luque. No, ahí no podés luego fallar con tu club. Sí, Yo o siempre sí. digo, todos los luqueños que vienen aquí, me dicen este país, cuida tu coche, porque cuando vos pasás nomás por Luque, ya te pintan No. todo de azul y amarillo, azul y amarillo. Hasta Terrible. hay luego una comisión ahí, eso es la calle principal, azul y amarillo, vas ahí, azul. Ahí todo es azul y amarillo en esa zona. Impresionante. ¿Cuál es tu barrio? ¿Dónde estás viviendo? ICA se llama mi barrio. ICA. ICA, así es. Estuve hace poco, ahí hay una capilla que se llama San San Juan. José. También. San José. Pero San Ahí. Juan es la que queda un poco más cerca de mi casa. De tu casa. Bueno, Ahí es donde estuve- yo hice mi primera comunión. Ustedes todavía no me invitaron a mí. Ustedes todavía. O sea, ya me fui a ICA y me gustó esa capilla. Incluso en estos días estuvimos viendo así de estos jóvenes de ICA. Sí. En nuestro programa, sí, estuvimos. Porque me invitaron para la fiesta en marzo, ¿verdad? De San José. Estuvimos transmitiendo en directo con Yanni Yañi, Pero yo quedé impresionado, impactado. Y ahí están los padres orionitas. Ahí me desayuné y la gente. Y ahora, bueno, entonces vamos a hacer la invitación para el padre de la capilla San Juan, porque ahí fue como yo te digo, donde hice mi primera comunión. Claro, ahí fue claro. donde inclusive yo, gracias a la capilla, nací por decirte, porque ¿En serio? mis padres eran ahí catequistas y ahí, ya. ahí nació su amor. Entonces, Vos tenés que agradecer demasiado. Sí. O sea, así Gracias, San Juan Bautista. Junio y nada de eso, 24. exactamente, sí. Entonces para el San Juan vamos a invitarte. Sí. Vamos a dale. hacer... Muevan ahí a ver si nos encontramos así con... Pero un lindo lugar acá. Sí. Y ahora la capilla, como te digo, está bastante linda también. En serio. Está a full. Incluso he visto, pero al lado mismo pegado de esta capilla San José Esposo, Sí. está una cancha de deporte y todo un club deportivo. Sí. Sí, ¿Conoces? sí, conozco, Creo que San conozco. José lo se llama. Conozco. algo así. Ahí todos, en esa parte todo se llama San José. Ahí es, sí, así es. Espectacular, ¿verdad? Y vinieron también incluso a participar, ¿verdad? Sí. Por lo menos ese día que yo me fui, ¿verdad? Porque como es novenario, van pasando muchos sacerdotes, etcétera, Sí. pero los invitados ese día que yo estuve eran justamente de ese club deportivo. Así lo miré ahí, los jóvenes, una cantidad con sus padres, etcétera. Por eso que me sorprendió cómo trabajaban ahí o cómo trabajan, ¿verdad? Ahí en ICA. Bueno, ya dijimos el estudio, la familia. ¿Y vos también practicás algún deporte? Sí, bueno, ahora actualmente ya estoy un poquito de lado, pero sí jugaba rugby en Jabalíes. Entonces ahí me forjé bastante tiempo con los ¿Y valores. ¿Qué es Jabalíes? ¿Qué es Jabalíes? Jabalíes. ¿Nombre del equipo? Sí, el nombre del club. Del club. El club, Sí. sí. Y rugby. Rugby. Sos feroz, tipo, o sea, pero No. vos haces también. Sí, hago tapiza. un poco de ¿Hasta ahora? gimnasio. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, Sí, ya, porque hay que mantenerse, o Sí, si no... Porque dice que para el rugby se necesita mucha fuerza. Claro, sí. Y como te digo, ahí fue donde yo me forjé durante bastante tiempo. Te enseña bastante valores también el deporte. Muy El bueno. deporte es espectacular. Sí. Una de las cosas principales, justamente, por eso te hablaba de San Juan Bosco, era a través del deporte. Atraía a los chicos y a los jóvenes, ¿verdad? Y a través del deporte, entonces después les educaba, ¿entendiste? Claro. Y esa es la disciplina, pues, es importantísima. Súper. Y en el deporte tenés que ser muy disciplinado. Sí, no. Y aparte le atraes a los jóvenes y a los niños también a Claro. que vayan conociendo y conociéndose. Y también, por decirte, relacionándose. Porque Claro. en un equipo lo fundamental es relacionarte con tus compañeros, Así disfrutar con ellos. Entonces ahí, como vos decís, enseñar, o sea, los entrenadores enseñan los valores también del Así deporte. mismo es. Bueno, vamos a volver nosotros, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí nosotros estamos con Cristian. ¿Cómo era tu apellido, Cristian? Aguilar. Bueno, tengo un amigo de apellido Aguilar, no sé si ese es tu pariente, tu tío, lo que sea. Y puede ser porque somos bastante nosotros. Los Aguilar, ¿verdad? Muy amigos también. Bueno, Cristian, decime un poco ahora, ya que estamos hablando del deporte, del rugby, etcétera, etcétera, ¿cómo es que surgió en vos este deseo de jugar el rugby? Porque no es muy común, no es muy común esto. La verdad que no. Y me vas a explicar un poco porque yo de rugby, como una vez dice que a uno le dijeron, ya voy a jugar la tenis, dice, ya voy a tenis. Yo no voy a jugar la tenis, le dice. Pero lo mismo hasta arco, más o menos. Y yo así también, bueno, con el rugby. Entonces me vas a explicar eso. No, sí, generalmente pasa eso, que las personas no conocen tanto de este deporte. Claro. Pero deberían de conocer porque es un deporte bastante bueno. ¿En serio? Como te digo, ayuda muchísimo a la unión entre los niños y jóvenes. Porque es un deporte donde no importa tanto tu contextura física, por decirte. ¿En serio? Viste, yo ya pensaba que te iba a tener que ser bien robusto. No. Pensé que era más bien un deporte de golpe. Bueno, explícame primero más o menos cómo funciona el juego. Bueno, y después vamos a ver un poco los valores que transmite ese deporte. Claro, sí. Bueno, y por decirte, ¿En qué consiste? en el fútbol, para guiar un poquito, ¿verdad? Sí. Es 11 versus 11. Entonces en el rugby son 15 jugadores versus 15 jugadores. 15. Así es. Y 8 de los jugadores son un poco más robustos, como vos me estás diciendo, un poco más grandes. Y el resto son los 3/4 que son un poco más, por decirte, flaquitos, ¿verdad? Sí. Ellos son los más hábiles, entonces tienen que correr más la cancha, ellos son más ágiles. Bueno, ahí ya más o menos entiendo, y una vez que yo veo, o sea, lo más robusto, defensores, atrás, y ¿o no? Más o menos, por decir así, lo que hacen las posiciones fijas, Ya. lo que hacen el line, el scrum, entonces ellos son los más grandes. Bueno, explícame ya, ese line, ¿quién es? Bueno, y el line es, en concepto de fútbol, te voy a decir, es como el lateral. No sé si viste alguna vez. Line. Sí, Lado. cuando le alzan así a los jugadores y le tiran la pelota. Bueno, ese es el line. Ese es el line. Y las posiciones fijas del scrum, por ejemplo, son 8 jugadores de tu equipo con el equipo rival. La pelota se mete en el medio y se disputa. Hay uno que pasa por debajo como un túnel ahí. Y ese es el scrum. Y ahí es donde se scrum. empuja. Sí. Y ahí se empujan. Ahí se empuja y vos disputas la pelota y el equipo que empuja más fuerte, por decirte, se queda con el balón. Y más o menos de dónde vos tenés que empujar, el hombro, dónde es lo más, el lo más hombro, fuerte, digamos. Y el hombro es lo que más se utiliza para poder derribar a tu rival, para poder obtener de nuevo el balón. ¿Y vos qué parte estabas ahí? ¿En el medio, adelante, atrás? No, yo jugaba como segunda línea en mi equipo. Era en el equipo de los robustos más o menos. Por eso, ya tengo miedo lo de vos aquí, ya, robusto. Sí. El cuerpo. Bueno, y después tienen arcos también, ¿verdad? Tenemos arcos, pero son elevados. ¿Qué significa eso? Sí. Sé que así arriba y en el medio por ahí. Exacto, como una H. Es como una H. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Abajo, arriba? ¿Qué pasa eso? Y arriba tenés que dirigir la pelota. Cuando vos haces try, que es la anotación en el rugby, vos entras en el in-goal, que es la zona de anotación, apoyás la pelota y ahí te da una posibilidad de hacer un plus con la patada que vale 2 puntos más. Con la patada 2 puntos. Exactamente. Entonces vos... ¿Y el otro qué puede ser? ¿Puedes meter con la mano? Sí, no, con la mano tenés que apoyar al piso para que se haga una anotación. Porque si por ahí, en el fútbol americano, por decirte, se tira el balón en la zona de anotación. Entiendo. En el rugby tenés que apoyar. Entonces ahí es donde se hace el try. Y después de eso te dan, como te digo, el plus de la patada que tenés que meter en el medio de la H. Ya, sí, eso suelo ver, ¿verdad? Exactamente. Una vez, a ver, te voy a decir dónde, a ver si recuerdo, fue en Irlanda.
me hicieron jugar. Yo no entendía mucho, ¿verdad? Pero después también se pasaban la pelota así con las manos. Y tenía que estar adelante. Vos no podés estar, o ir adelante y pasar hacia atrás. Algo así es. Así o sea, todo eso. Y yo cada momento agarraba y le tiraba adelante. Después ya me querían sacar del equipo, ¿será? Porque no entendía yo. Bueno, pero después fui aprendiendo algo. No soy que también tan burrito, ¿verdad? Aprendí algo a jugar, dice. Pero después venían algunos y me chocaban así, me tiraban. O sea, yo no estaba preparado. Y yo, mi hombrito pobrecito, chiquitito, ¿verdad? No, pero es bastante divertido, ¿verdad? Pasaba buen rato. Y después había uno que agarraba la pelota y corría, y el otro se le tiraba a los pies, por ejemplo. Sí, así y le apretaban los pies y se caía. ¿No? Y ahí cuando le derriba, cuando pasa el tackle. Y ahí es cuando a veces te golpea, a veces es todo un tema. Como te digo, es bastante divertido y pasar buen rato con los compañeros siempre. Ya. Pero entonces ahí también tiene que haber mucha familiaridad, camaradería, sí, ¿verdad? Eso. Esto tenemos que hablar un poco, vos así mirando un poco ese deporte, ¿qué es lo que encontrás así como valores, por ejemplo? Y seguramente que tenían también su entrenador, ¿verdad? Claro, y eso es lo que inculca muchísimos valores como el respeto. Por ejemplo, en el rugby, nunca vas a ver que el jugador de rugby va a referirse al árbitro de ninguna manera. O sea, siempre se respeta la decisión del árbitro, nunca vas a ver que se va encima. No como en el fútbol, ¿verdad? Exactamente. En el fútbol el jugador, o sea, ahí le pega al árbitro, ¿verdad? No, y eso, hay bastante disciplina al entrenador. Lo que dice el entrenador se hace, lo que dice el capitán se hace. Como decía, hay bastante camaradería con los compañeros. Es un deporte genial, en serio, para los jóvenes. Qué espectacular. Bueno, ¿y de qué edad vos comenzaste eso? Y yo empecé de los 12 años ya más o menos. 12 años. De los 12 años. 22 años, o sea, hace unos 10, 11 años que voy a estar con él. Exactamente, así es. Así es. Pero a ver un poco, y si vamos a mirar un poco, bueno, esto tiene todos sus valores, todas las cosas lindas. ¿Cómo surgió en vos? O sea, si a los 12 años comenzaste, tu mamá, tu papá, ¿quién decidió? O vos miraste por ahí, ay mamá, yo quiero ay papá, o lo que sea. Y anteriormente se practicaba en la ciclovía del Luque, en el equipo del Luque Rugby. Yo empecé. Y pasaba yo los fines de semana por la ciclovía y veía así a niños jugando con una pelota ovalada, ¿verdad? Ah, sí. Y me parecía curioso. Entonces un día un tío me dijo que tenía un contacto ahí que me podía ver para poder ir a practicar con él y todo eso. Y ahí empecé a ir a entrenar con ellos. Y desde ahí ya empecé con el grupo de amigos, como te digo, que fue bastante unido siempre. Y hasta ahora sigo hablando con ellos, son mis amigos de siempre, por decirte, y genial. No, una vez que se comienza, ¿verdad? Esa relación con las personas, sí, siempre uno ya... Y ahí hay muchos jóvenes que practican. Muchísimo, sí, muchos jóvenes ahí. Por eso es lo que no pueden salir campeón casi nunca en el fútbol. No, y por ahí se van a... No, ese es un chistecito, no hay que el fútbol está ahí, qué pucha eso. Una vez creo que salió campeón Luque. Allí, en el 2007 fue. 2007. En el 2007. No hace con mucho entonces. Y ya él sigue un... Casi 20 años atrás. Qué pucha eso. 18 años atrás salió campeón. Salió campeón. Pues salió, sigue. Bueno, y hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Por eso. Aunque sea un campeonato en la historia antes de morirte. Claro. Que no, pero espero que haya otro antes de que yo me muera. Espero que haya otro. Pues si vos seguís practicando solo rugby. No, y vamos a ver qué hacemos para... Sí, y hay también campeonatos que se hace así de rugby. Ahí sí, en Luque. Sí. En realidad es un campeonato de todo el país. Hay varias ligas, así como en el fútbol. Hay una liga que se juega en el top de los equipos de la zona céntrica, por decirte, de los equipos más tradicionales, y después están los equipos del interior como Santaní, como Encarnación, que son, por decirte, la Liga B. Entonces, así se juega. Bueno, vamos a seguir conversando, es interesante esto. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
pasos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Cristian, que viene de Luque. Aguilar me dijiste ya, ¿no? Aguilar, No me olvido sí, más, sí. ¿verdad? Bueno, porque si no voy a decir que me olvidé hasta de mi amigo, también de su apellido, ¿verdad? Bueno, No. Cristian, espectacular. Eso era del rugby. Pero pasemos un poquitito a esto de lo que ya me dijiste de tu estudio, porque vos ya estás por terminar, quinto año, Sí, te ya. falta esto. Si haces un año más, entonces doble titularidad, las cuentas. Esas son cosas muy importantes, ¿verdad? Sí, sí. Proyectos, ¿tenés hacia ya algún proyecto? Porque vos ya estás trabajando, luego me dijiste. Sí, bueno, y el proyecto que tengo en este año es culminar de la mejor manera el tema universitario, ¿verdad? Como te digo, voy a empezar ya mi tesis para el título de administración y el año que viene ingeniería comercial. Cuando culmine esa etapa, ya me gustaría, por decirte, gerenciar por lo menos o ir por ese camino ya para ir relacionándome con lo que es mi estudio, la parte comercial. Claro, por eso. O sea, pensar seguir con eso, ¿verdad? Sí. No, en realidad eso es lo que me apasiona. ¿Y tu papá y tu mamá, ellos qué hacen? Y mi papá es comerciante, de ahí es comerciante. que yo... Vas a gerenciar entonces su comercio. O tu papá no te va a dar, no va a confiar. Yo, mi hijo, yo aquí siempre se ponga que cero. No. Y vos, vete, vos también tenés que sudar. No, siempre me dice eso, ¿Así? siempre. No hay nada regalado con él, ahí con él no hay nada regalado. Acepté. Y le felicito a tu pucha. papá. Le felicito. Ay. Porque, ¿viste qué está eso que dice? Ay, yo estoy aquí trabajando porque le tengo que dejar en herencia a mi hijo. No. Le da a su hijo, o fundi pa' y ¿por qué? ¿Y por qué no luchan, no sudan, verdad? Hay otros ciertamente que sí, ¿verdad? O sea, Sí. le preparan y después continúan con la empresa, con lo que sus padres comenzaron y lo hacen bien, ¿verdad? Claro. O sea, hay de todo también, ¿verdad? No podemos juzgar nomás No, también. de hecho que sí, él me prepara y me preparó siempre. Como te digo, nunca me da nada gratis por decir, yo siempre sudo ahí para conseguir las cosas, ¿verdad? Qué bien. Pero sí, siempre me inculcó todo lo que es una buena educación y para prepararme para la vida. Eso es lo que él siempre me dice. Che, y vos me dijiste que tu papá y tu mamá eran catequistas. Sí. Gracias a eso ellos se encontraron, o sea, en vez de ir a la catequesis, se iban a conocer a tu algo- mamita y tu mamita a tu papito. ¿eh? Algo raro pasó por ahí, pero bueno, vamos a decir que por la catequesis. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, ¿y vos qué tal en el aspecto religioso? ¿Qué bebiste, por decirlo, te empapaste
Es lo que tus padres te fueron Y transmitiendo. sí, ahí, por decirte, yo empecé mi primera comunión, hice en la capilla San Juan, donde ellos se conocieron. Después fui al santuario de Luque, ahí también hice mi confirmación. Y de ahí vamos siempre con la tradición también familiar de los santos, ¿verdad? Ya. Por decirte, de la parte paterna le tenemos a San Blas, que siempre ¿Y de hacemos... dónde es de la parte paterna? ¿De dónde son tus abuelos de parte de Y- lo paterno? Mi bisabuela era de Piribebuy. Ah, de Piribebuy. Sí, tuve la suerte de conocerla a mis dos bisabuelas todavía. A tus dos bisabuelas. Exactamente, sí, encima compartí con ella bastante tiempo. En serio, mira. Así, mi familia es bastante joven, entonces nos conocimos. Claro, de Piribebuy, de De Piribebuy. Piribebuy era ella. Sí, sí. Y ahí es la tradición San Blas siempre, todos los febreros vamos ahí, ¿En serio? hacemos el Garuazú siempre. En San Blas, Pico. En San Blas. Pero ahí también está lo de la cruz. También, pero mi familia va un poco más hacia San Blas. Hacia San Blas. Hacia San ¿Qué? Blas. ¿Una parroquia también? La ciudad, por decirte, la iglesia central le tiene a San Blas ahí. La iglesia central Sí. propio, Ah, Y también le tiene una capilla que es exclusiva de San Blas, que es entrando más o menos a la ciudad. ya. Y ahí en Piribebuy, a todos los, por decirte, la gente de ahí, todos se llaman Blas. No o me digas. Blasito o Blasita. Entonces, siempre con referencia al santo. Vos te vas a entrar en Piribebuy. Blas. Y todo el mundo- La gente decía, Blas, a mí me llamaste. hijo. Así mismo. Blasita. No, yo no soy Blasita, yo soy de la placita. Así es, Qué terrible. espectacular. Y- O sea, le conociste. Es tu bisabuela. Después, abuela. y tu abuela. Y mi abuela que sigue con la tradición de siempre, también con el Pero tema ella del Garuazú. también Piribebuy. No, Ya vino hacia ella aquí. ya vino hacia aquí. Ya ella vino vino hacia hacia aquí. Pero ella también le tiene a su rosa mística. Ah, la rosa mía. Entonces ella también es muy devota de su rosa mística. ¿Y qué hacía tu abuela? Te llamaba, vení por mi hijo, vení aquí. Sí. ¿verdad? ¿Eh? Y siempre tenía que vos llegar a la casa y le hacer la reverencia a la rosa mística, le saludaba a todos, sí o Ya, sí. ya. Entonces eso. Y ahora, pero ella vive en su casa actualmente, tu abuela, o vive con ustedes. No, vive en su casa, en Luque también. En Luque Nosotros vivimos cerquita uno del otro, Ya. con mis dos Y abuelas. se van, le visitan, vos pasó Sí. buen nieto y nada. Y claro que sí, yo me considero buen nieto. Ella me va a decir después qué tal. Porque te va a escuchar, te va a mirar y va a decir, mira mi hijo, No. mi nieto, te fuiste a mentir al padre. No, le mando saludos a las dos, a mis dos abuelas que sí o sí van a ver el programa. ¿Ese era de parte de quién? ¿De tú? De mi papá. De tu papá. Y de tu mamá, a ver cómo Y de parte de mi mamá le tenemos a mi abuela, mi yaya patrona, le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Y ella le tiene a su San Miguel. A San Miguel. A su San Miguel, Sí, que sí, siempre nos está cuidando también a nosotros, porque la mayoría de ahí somos hombres, entonces ella yo sé que siempre reza también por nosotros y que Sí. su San Miguel nos cuide. Eso todo a San Miguel, ¿verdad? Así Que mismo. los hombres son más fallutos, dicen la Y- abuela, ¿cierto? Pero eso, Y no sé, yo no quiero juzgar. Exactamente. Ni decir nada de nadie. No. Espectacular. Y ahí siempre en San Miguel. Y en mi casa le tenemos a la Virgencita de Cacupé y a San Cayetano también. San Cayetano. San Cayetano. Y ahí entró mucho la devoción a San Cayetano en Luque. Y ahí todo un supermercado. Y ellos incluso nos auspician y nos ayudan a San Cayetano. Sí, San Cayetano, ahí en Luque agarra. Mi mamá, San Cayetano sí o sí su compra de ahí. No, y justamente me decía la señora, ¿verdad? Que es la dueña ahí. Sí. Me decía, padre, desde que yo comencé a ayudarle a ella en mi supermercado, a full, bueno, nosotros, Sí, ellos nos sí, apoyan, sí. demasiado buena, y nos dice, 3 veces van a vender, dice, 3 veces más, y dice, bueno, y eso es porque me ayuda, le digo, una Claro. bendición especial, le dije. Claro, sí, cada acción tiene su reacción y si Así es. viene de buena fe, se Así triplica mismo. siempre. Así es. Qué bien. Pero entonces vos te mantenés en eso, tu camino Sí, de sí. fe, rezar, sabes Claro. para rezar el rosario, antes de jugar tu rugby, sabes rezar el rosario, antes de rendir, ahora de hacer tu test de ñepo, No, sí, inclusive antes de los partidos, siempre en la ronda, rezamos, serio? pedimos que Mira. no nos golpeemos, que nada, no le pase nada grave a nadie. Y ahí vamos a la cancha, como se dice. Ya, con todo. Con todo, Para sí. golpear con todo. Claro, sí, vos ya está bendecido, entonces ya es la voluntad. Ey, que no nos golpeen, pero nosotros que podamos golpear fuerte. Así mismo es.
Así mismo. Qué bien, che, Cristian. Bueno, todos estos son proyectos maravillosos. Entonces, ¿se puede llevar adelante un estudio? ¿Se puede llevar una vida cristiana auténtica? Claro. Se puede llevar también, entonces, todo lo que es la familia, el deporte, juntos, se puede. Claro que llegar y sí, hacer sí, estas sí, cosas. sí, hay que balancear nomás bien siempre eso, pero sí se puede. Y invitarle a los jóvenes que hagan deporte, porque es algo bastante lindo, le conocer a varias personas, inclusive a veces dejan un poco de lado el deporte, pero los amigos siguen para toda la vida. Claro, eso es cierto. Eso es Entonces cierto. es genial, genial, Y sí. entre usted, o tenés 22 años, ¿hay el tercer tiempo o no hay el tercer tiempo? Y a veces sí compartimos... Pero bien paginado. O No, hasta bien, Pepe Power. no, de forma consciente siempre. Consciente. Compartimos ahí una comida, un guisito, generalmente con el otro equipo también. Ah, sí. sí, Nos juntamos todos, comemos algo, tomamos un poco de gaseosita y después ahí ya charlamos. Claro, porque el deporte luego, si uno hace en serio, te dicen luego que no tenés que Sí, drinking, no, claro. tenés que cuidarte, Tenés que- nada de bebida, nada de trasnochar. Y si querés ser un buen atleta, por decirte, de élite, tenés que seguir por ese camino, porque si no, el cuerpo no da. Y yo pienso que para cualquier cosa, no es solamente para el Sí, deporte, sí. sino que ser un buen cristiano de élite. Si sos un pea, a monte Claro. va también, ¿verdad? No, Tu familia, no tu van, casa, no tus van por el mismo lado. Tenés que diferenciar Saber. las cosas, exactamente. Qué bien. Bueno, así entonces estamos aquí conversando con Cristian Aguilar que nos visita. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Del polvo nos formaste, a tu imagen nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. A la tierra a su Hijo envió, que la cruz por nosotros se entregó. Pero 3 días después resucitó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Oh, Una nueva vida me has dado al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por
siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hoy en este domingo con Cristian Aguilar, luqueño, Gustacio de la Raidi, Bueno, incluso le conoció a sus dos bisabuelas, Así es. ¿Y cómo se llamaba, por ejemplo, de parte de tu papá, la bisabuela de parte de tu papá? Oilda era el nombre O- de mi... Oilda. Oilda. Oilda, sí. Ella era de Peribebuy. Ella era de Priori. ¿Y de parte de tu mamá de dónde era? De Luque siempre. Del Luque. La familia de mi mamá es muy tradicional de siempre, sí. ¿Y vos qué sos, luqueño también? Luqueño, sí. Sí. En realidad yo nací en Itagua, pero Itagua. sí, después ya vine hacia el Luque. ¿Y por qué naciste en Itagua? Y porque ahí ¿Vivían tenía... ahí? No, ahí tenía un tío, que él era médico, entonces mi mamá se sentía más segura con él y... Bueno, ese nacimiento del hospital. Claro, pero sí. En realidad siempre vivió en Luque. Sí, siempre. Entonces vos no tenés que decir nací en Itagua, vos naciste en Luque. Exacto. O sea, antes de tu partida de nacimiento dice Luque, que vos sos luqueño. O no, o dice Itagua. Itagua creo que dije. Sí, puede ser. No sé, Hospital. hay que Nació preguntar. Nació en el preguntar. hospital de Itagua. Ah, sí. Nació en el hospital de Itagua, pero igual, ¿verdad? No, pero yo me Porque es quedé como con decir, aquello- no sé, yo vivo en Luque y tengo, no sé, en un sanatorio que está allá en Asunción Sí. porque pago y nací allá en Asunción. Bueno, algunos que se quieren luego volver capital. ¿Verdad? Yo nací en Asunción. No te quiere decir que nació allá en San No. Pedro. Entonces dice, yo nací en Asunción. Como si No, fuese. claro. Nacente, pero toda su vida fue ahí donde Exactamente. ¿verdad? No, y yo fui criado y me he criado como dice en Luque. Por eso. Está, o sea, donde es luqueño puro, ¿viste? Luqueño sí. pura cepa. Bueno, Cristian, nosotros cuarto bloque prácticamente ya casi estamos concluyendo, ¿verdad? Nuestro programa. Así es que queremos escuchar un poco así un mensaje lindo, ¿verdad? De todo lo que vos estás viviendo, todo lo que estás haciendo, todo lo que también tus padres, ¿verdad? Te han transmitido, todo lo que estás viviendo, porque vos sos hijo mayor, entonces. Sí. Entonces, para tu hermano de 15, tu hermanita de 3 años, etcétera, todo esto tiene que ser y es luego un modelo, ¿verdad? Porque nosotros nos criamos e inconscientemente imitamos lo que nosotros vemos. Esa es la educación. Así es. Por eso es que la educación es demasiado importante en nuestras familias y es muy importante que papá y mamá sean ejemplos. Claro. Por lo menos tener esa gracia, esa dicha que tu papá y tu mamá eran nada más y nada menos que catequistas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces de ahí inconscientemente también nosotros vamos transmitiendo eso que Claro. vivimos. Así es que, ¿qué mensaje le querés dejar así a los jóvenes, a los compañeros, a las familias también, ¿verdad? Y bueno, y a los jóvenes más que nada, yo les insisto, les digo que tengan hambre, que tengan ambición, que salgan a devorar el mundo, que hagan deporte, que vayan siempre por el lado de
del Señor, ¿verdad? Que vayan por un buen camino, por decirte no hacia el vicio, que caminen con cuidado y que tengan una meta clara en sus vidas y que con ayuda de Dios van a lograr todo lo que se propongan siempre. ¿Verdad? O sea que es el esfuerzo, ¿verdad? La lucha. Claro, la dedicación siempre, todo va de la mano. Y en el aspecto religioso, por ejemplo, porque también tenemos que entender que la palabra religión es ligarse a lo esencial y lo fundamental de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir religión. Claro. Pues uno puede decir, yo soy agnóstico, quiere decir que ese no entiende nada, porque esa es la forma como él se está religando. Esa es su religión, entonces. Sí. Él dice, yo no tengo religión. No, es que no tiene religión, tiene religión. Solamente que su religión es cualquier brujería, ¿verdad? Claro. Entonces se está religando su esencia, está queriendo dar respuesta a su ontología, que quiere decir su ser, lo profundo del hombre, ¿verdad? Sí. Con no sé qué cosa. Muchos van detrás del dinero solamente, otros van Así es. detrás del placer, otros van detrás de cosas así superficiales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso que la religión todos tenemos. El hombre de por sí es un hombre religioso porque siempre busca su esencia, religarse a tu propia existencia. Sí. Entonces, en el aspecto religioso, por eso te iba a preguntar y decir, ¿qué vos le dirías a los jóvenes? Porque muchas veces se escucha eso que yo estaba diciendo, ¿verdad? Como diciendo que yo no tengo religiones que no se puede tener, ¿verdad? Claro. Bueno, y como le digo que la religión, como bien decía padre, el hombre busca siempre algo de espiritualidad, entonces ir a la iglesia es muy reconfortante, te alivia muchísimo. La comunicación con los padres también ahora, hablen con sus padres, hablen con Dios, que ellos nunca le van a decir algo malo para la vida, entonces siempre ir por ese camino y como te digo, trazarte una meta y seguir por un buen camino para poder llegar a buen puerto, como se dice. Claro, qué espectacular. Bueno, tomando un poco de todo esto, insistiría un poco sobre el aspecto del deporte, ¿verdad? Que estaba practicando de chiquitito, disciplina, también formación, valores, principios, ¿verdad? Sí. Nosotros siempre, Cristian, terminamos nuestro programa con un pasaje, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, por eso quisiera tomar un poco algunos de los elementos, simplemente las características y enseñanzas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:8, que nos habla directamente que el ejercicio físico, dice, es bueno, pero que entrenarse en la sumisión a Dios es mejor, ¿viste? O sea, te hace esa comparación. El deporte, pues necesitas entrenarte, formarte, Claro. correr, saber pasar la pelota, saber vivir en comunidad. Porque está güey ese que quiere ser el cuatijaño, que anda por su cuenta, que no quiere compartir con los demás, Sí. que se vuelve muy solitario, ¿verdad? O sea, todos estos elementos interesantes. Entonces, Timoteo le dice bien, hay que, así como practicamos, entonces, la sumisión a Dios, saber que es Dios el dueño de nuestras vidas. Primera cosa, eso es el deporte. Después también encontramos en la Biblia siempre la segunda carta que envía San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 19 y 20, dice que debemos cuidar de nuestro cuerpo. Esto también es interesante, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, Dios nos regala, este es un don tan grande que nosotros recibimos, nos vamos formando e incluso nos va regalando. Hay una oración muy interesante, pero que ya es la oración cuando rezamos por los difuntos. Y en esa oración dice en el prefacio, porque esta morada terrenal, dice, morada terrenal le dice al cuerpo, Sí. Morada terrenal, que nosotros lo fuimos cuidando durante nuestra vida, después dice se va deshaciendo. Sí. Interesante. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver, ¿verdad? Claro. Y nosotros devolvemos, interesante, ¿verdad? La reflexión ya filosófica muy profunda que desde el aspecto religioso Sí. tenían aquí, porque este es un pensamiento griego profundo que Pablo también está expresando. Se va deshaciendo esta morada terrenal. Y entonces devolvemos a la naturaleza y al mundo todo lo que Dios nos ha regalado. Como vos decís, es nuestra morada terrenal y como cada uno tiene que cuidar su templo, ¿verdad? Que es Así nuestro mismo. cuerpo. Y durante el lapso de vida hay que cuidar el cuerpo para poder
tener, por decirte, una vejez de buena vida, como Claro, se dice. claro. Para Saludable, poder- sí. Exactamente. Eso es importante. Cuidarse, o sea, cuidar el cuerpo, Claro. cuidar y utilizarlo bien. Después hay, en el sentido del deporte y del espíritu competitivo, porque viste que todo deporte. En rugby parece que Luque salió muchas veces campeón. Sí, salió varias veces campeón en un lapso de tiempo. Fueron, ¿Y vos en alguno de los equipos saliste campeón o no? cuando eso estaba en las inferiores Ah, todavía. inferiores todavía. Estaba todavía en las inferiores. Ah, ya. Pero no llegaste a jugar en la... Sí, en las mayores. jugué en la primera, pero Primera. ya en jabalíes. Ah, en jabalíes. En otro equipo ya, sí. En otro equipo. Exactamente. Y como jabalíes, nunca me pensé en campeón. Ellos sí, ya salieron también campeón, pero justo en ese tiempo yo estaba lesionado y no jugué con ellos el campeonato. No que nada me diga, justo yo salí y salió un campeón. Eso es lo que necesita. No, Era chévere. Vamos a reforzar el equipo que salga Cristian. Y ahí salimos campeones. Qué pucha. No, por favor. Bueno, y lo último entonces, aquí y terminamos con esto. Primera Corintios, capítulo 9, 24-25, dice que todos los deportistas deben entrenar con disciplina, lo que vos estabas insistiendo, ¿verdad? El aspecto disciplinar, que es para nosotros también el premio eterno. La disciplina es lo que nos lleva a ser buenas personas, Claro. a esforzarnos, a hacer bien las cosas, de acuerdo a proyectos que tenemos en nuestra vida. Muy bien, Cristian, te agradezco infinitamente tu No, gracias a presencia ustedes. aquí también, con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y así nosotros nos vamos despidiendo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a saludar a Cristian. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.